Muy buenos días para todos. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Para mí siempre es un gusto cualquier oportunidad que tenga de encontrarme con nuestros clientes, con las empresas y personas que han confiado en nosotros y que nos siguen acompañando. Bueno, en el día de hoy, dándole continuidad a este evento que ha estado muy enfocado en inteligencia artificial, voy a enfocarme en los procesos de talento humano. Me acompaña Ricardo. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge, a ustedes por la invitación. Ricardo en este espacio es nuestra voz del mercado. Y les voy a contar por qué. Ricardo tiene experiencia como consultor, fue vicepresidente de una importante consultora y a través de Metaconsulting ha tenido la oportunidad de asesorar a muchas compañías en el país. De modo que tiene ese conocimiento de cómo se viven las cosas desde el lado de las áreas de talento humano, cuáles son los problemas que tienen, los retos y demás. Y con Jorge Eduardo vamos a mostrar de manera práctica, como lo hemos hecho en las presentaciones anteriores, cómo podemos utilizar o cómo podemos aprovechar, sacarle el mejor jugo a la inteligencia artificial. Bueno, como dato de entrada quiero comentar que este año en el informe de prioridades para las juntas directivas preparado por Ernst & Young, es un informe que prepara anualmente, incluyó un ítem que me pareció muy relevante y es que dentro de las 5 prioridades de las juntas directivas debía estar la gestión del talento humano. ¿Y por qué se prendió esa alarma? Se prendió porque en una encuesta realizada por la misma firma previamente nos mostraba que el 48% de los trabajadores está considerando cambiar de empleo. Entonces es un reto retener a las personas. Realmente hay que buscar los espacios adecuados para retener a las personas. Y frente a este reto, pues el mensaje de Ernst & Young es que el tema de talento dejó de ser táctico, es decir, dejó de ser un proceso simplemente de cumplimiento, a convertirse en un tema estratégico, que compromete 2 cosas muy importantes, la sostenibilidad y la competitividad. Es decir, no tener el mejor talento nos genera esos riesgos. Entonces, bueno, quiero iniciar este panel preguntándole a Ricardo, tú que has tenido la oportunidad de asesorar tantas empresas, tanto de Colombia como en el exterior, ¿cómo has visto la evolución de las organizaciones respecto a la gestión del talento? Ok, gracias. Bueno, nuevamente gracias por la invitación. A ver, la evolución de talento humano, lo que hemos visto en estos años es realmente muy positiva. Vemos cómo las organizaciones han migrado de un talento humano netamente transaccional y operativo a un talento humano mucho más estratégico. Esto lo hemos visto en diferentes organizaciones. No podemos decir que dependa del tamaño de la organización, realmente depende de esa visión estratégica que tienen las organizaciones, los gerentes generales, los CEOs de la organización y quien lidera talento humano dentro de las organizaciones. No podemos cantar victoria porque se sigue viendo en las organizaciones que todavía hay un rezago, pero el paso se ha dado positivamente, continúa dándose y eso es muy positivo, pasar de un talento humano transaccional a estratégico. La pandemia impulsó muchísimo eso porque cuando llegó la pandemia, entonces los gerentes generales dicen, ¿qué vamos a hacer con el talento humano? ¿Qué vamos a hacer ahora con el cierre? ¿Cómo vamos a administrar? ¿Dónde está el líder de talento humano? Y realmente eso ayudó muchísimo y ese impulso hay quienes han sabido capitalizarlo y se ha mantenido y ha continuado y la invitación es eso, así debe continuar. Muy bien, Ricardo. ¿Y cómo has encontrado las áreas específicamente de talento humano respecto a la apropiación de tecnología? ¿Y ya están hablando de usar inteligencia artificial? Sí, digamos que sucede algo similar, ¿no? En las organizaciones, y si uno hace el paneo general de la organización, hay áreas que llevan ventaja en ese uso. Sí, y con los datos que nos mostraban esta mañana, yo veía ayer en una organización como a través del uso de la IA en temas como planeación de la demanda pasaron de una asertividad del 60 al 65 a una del 95.
Entonces, en talento humano y las áreas transversalmente empiezan a ver esas propiedades, todos esos beneficios, y talento humano no es ajeno. Realmente estamos en un proceso totalmente de aprendizaje. El tema de la IA va bastante rápido y si no nos montamos en esa onda, nos quedamos rezagados. Entonces, realmente, el talento humano y en ese rol estratégico, todo lo que llamamos el People Intelligence es algo donde talento humano está entrando. Todas estas herramientas que nos mostraban cuando vemos todo ese, los datos, el data lake, y con herramientas de IA poder sacarle provecho y desde ahí empezar a plantear las estrategias nos pone en una posición muy distinta. Entonces, hacia allá vamos. Pienso que nos falta mucho en términos de capacitación, de conocimiento y de empezar a meternos dentro de ese rol de liderazgo en talento humano a aprovechar todas estas herramientas. Muy bien. Bueno, pues indudablemente ya no es una opción, es casi que una obligación si queremos estar ahí, si queremos ser competitivos respecto a la gestión de las personas, debemos utilizar o debemos apropiar la tecnología. Bueno, yo quiero que hoy, por el tiempo que tenemos, hagamos un breve recorrido por lo que se conoce como el journey del empleado. Eso que ocurre con el trabajador o con la persona desde que es aspirante hasta que se engancha y luego tiene un proceso en la organización. Y por tiempo vamos a mirar cómo la tecnología nos puede apoyar en 5 momentos específicos de esa relación con el empleado. Quiero comenzar por la atracción, ¿sí? Les decía al comienzo que el 48%, según este estudio de UI, de los empleados está considerando un cambio. Pero ¿qué hacemos para poder ser atractivos? ¿Cómo tener una invitación que resulte atractiva, que resulte creativa y que obviamente llame la atención de esas personas que quisiéramos tener en la organización? ¿Cómo lo has visto tú desde las áreas de talento humano? Bueno, mira, y quiero asociarlo a ese video que nos mostraban esta mañana, bastante interesante porque vemos que lo vivimos en la organización de manera permanente y que es parte de lo que sucede en la situación que nos ilustraban. Bueno, ¿qué pasa si se trasnocha, llega con el informe y entonces llegamos con el informe, se cumplió con el informe? El rol hoy de todos los líderes de todas las áreas no es presentar un informe de resultados, es que yo tuve el informe de resultados, yo lo analicé, diagnostiqué y tengo un plan de acción y de mejora. Entonces yo no llego a la junta con el informe, eso es lo de menos, es con el informe analizado y la propuesta y el plan de acción. Y desde ahí viene algo muy interesante que hace ruido y es, bueno, el tema de las eficiencias y de la gente y si la IA va a reemplazar a la gente, ¿no? Realmente lo que tenemos es que montarnos en la IA. Si no nos montamos en la IA, estamos realmente, como tú lo decías, rezagados. Y entonces esas eficiencias de la gente, realmente lo que las vamos a utilizar es en esos planes de acción y mejora. Entonces, liberamos tiempo, somos más eficientes y desde ahí es que vamos a hacer una construcción de propuestas de valor. Entonces, el tema va mucho más allá y es finalmente cuando yo tengo un benchmark, cuando yo tengo una información procesada y le doy tiempo a ese análisis, es que puedo generar esas propuestas de valor y de mayor atracción para la gente. Bueno, muy bien. Entonces hay que ser bien estratégicos al momento de definir un llamado al mercado a que las personas se postulen. Quisiera que Eduardo, desde la parte práctica, nos cuente cómo en nuestras soluciones de gestión de talento humano podemos pensar en tener una propuesta, hacer un posteo de una vacante que resulte muy atractiva. ¿No? Ahí, ¿mejor? Vamos a mejorar esto por acá. Listo. Entonces, justamente lo que estamos viendo aquí en pantalla hace referencia a cómo puedo yo utilizar la inteligencia artificial al momento de construir una convocatoria. Entonces vean, por ejemplo, que acá simplemente basta con que yo le dé el nombre de un cargo
y que a partir de una orden le pida a la inteligencia artificial, que en este caso estamos viendo un escenario de inteligencia artificial generativa, me proponga el texto que yo podría estar utilizando en el lanzamiento de una convocatoria, ¿sí? Vamos a agrandar esto acá un poco más para que sea más visible. Espera, a ver, aquí esto, y vamos a verlo acá. Bueno. Por ejemplo, veamos que acá la IA nos sugiere, ¿estás buscando una oportunidad única para impulsar el crecimiento y bienestar de una organización? Entonces me está dando ya un prompt de cómo podría yo hacerle esa apertura a la convocatoria. Posterior, también me hace una sugerencia de las posibles responsabilidades y funciones que podría tener esa posición. Vean que aquí nos dice diseñar e implementar programas de desarrollo organizacional, tomando en cuenta que estamos buscando un coordinador de desarrollo y cultura, ¿sí? Y adicional también me hace una propuesta sobre todos los requerimientos que yo debería tener en cuenta para, entonces, en términos de estudios, en términos de experiencia. Entonces, lo interesante aquí es que a veces tenemos mucha presión por poder crear la convocatoria más atractiva, ¿cierto? Que le genera mayor impacto a los candidatos y a veces no tenemos tan claro cuál debería ser las palabras que deberíamos utilizar. Entonces, apalancarnos acá de inteligencia artificial resulta ser muy favorecedor. Gracias, Jorge. Bueno, y si logramos tener una propuesta muy atractiva, ¿qué será lo que ocurre? Que muchas personas van a llegar. ¿Y qué tan fácil es, Ricardo, para las personas de la selección cuando se enfrentan a 300 candidatos? ¿Cómo hacer el match? ¿Cómo escoger, cómo filtrar para escoger allí los mejores? Bueno, yo quiero resaltar aquí, con lo que decía Jorge, algo bien importante y es el tema de la redacción, para comenzar. Porque muchas veces en la cotidianidad pensamos una cosa, decimos otra y escribimos otra, ¿cierto? Y aquí una herramienta tan valiosa que nos ayuda realmente a perfeccionar esa solicitud de lo que realmente queremos. Y es que, nuevamente digo, nos pasa, a veces escribimos algo y digo, esto es lo que quiero. Hago una pausa, vuelvo y lo leo y digo, uy, no, pero no, como que no está tan claro, ¿cierto? Tener esa herramienta, primero, es algo grandioso. Eso nos va a ayudar a tener realmente una solicitud y tener más candidatos adecuados a lo que necesitamos. Y lo siguiente es que más no es mejor necesariamente. Aquí es donde la IA nos ayuda también a tener un match de candidatos donde nos ayuda a hacer esa preselección de saber si realmente está cumpliendo lo que estamos solicitando con lo que nos está llegando, ¿cierto? Y eso nos va a permitir tener un tiempo de análisis, porque nuevamente viene el tema de las competencias técnicas, ¿cierto? Las competencias blandas, todo esto se va machando, pero luego viene desde el líder de talento humano, desde las personas responsables de selección, para mirar temas más importantes y es que no se ven, digamos, a primera vista, y es ese tema, por ejemplo, de la adaptación a la cultura. Tengo el candidato, tengo los candidatos, ¿de dónde vienen? No, de una multinacional gigante. ¿Y esto qué es? Es una empresa de familia que está creciendo, que va a unos pasos, pero la cultura es muy distinta de estos que vienen de una multinacional. Entonces, ahí es donde yo tengo que leer, porque justamente lo que tú decías, también parte de la rotación que tiene que ver, no hubo adaptación a la cultura. Entonces, el tener este tipo de herramientas nos ayuda muchísimo para mejorar la calidad de ese match finalmente que tenemos que hacer con la presentación de los candidatos más adecuados para la organización y para el cargo. Bueno, pues en esa tarea compleja de volumen, de muchos datos, también la tecnología nos puede apalancar. Eduardo, cuéntenos cómo lo podemos hacer con nuestra tecnología. De acuerdo. Parte de lo crucial en los procesos de reclutamiento justamente es ¿qué hago con tantas hojas de vida que me van llegando? Puede pasar que a veces a una vacante se postulen 100, 200 personas. Entonces, aquí podemos llegar a encontrar un escenario en donde la misma inteligencia artificial me vaya presentando una adherencia. ¿Basada en qué? En contrastar la información que tiene la hoja de vida del candidato versus los requerimientos que se están estableciendo dentro de la vacante, ¿sí?
o que incluso yo pueda hacer una búsqueda también dentro del banco de talentos que pueda tener dentro de la organización, ¿sí? Y que pueda hacer un mapeo mucho más rápido para detectar cuáles pueden ser tal vez esos empleados que yo tengo dentro de mi organización y que pueden ser unos posibles candidatos para ocupar dicha vacante. Vean que lo interesante es acá que yo puedo concentrar esfuerzos es en los que están más adherentes a la posición y que incluso también pueda conocer cuáles son esas palabras que está encontrando de coincidencias, cuáles son esos puntos que realmente me están permitiendo identificar que tiene un 30, un 60, un 100% de adherencia a la vacante. Entonces, aquí el mayor beneficio que encontramos es que dentro de un gran volumen de datos, puedo empezar a hacer una segmentación que se hace automática y yo simplemente le voy a generar un foco de atención a ese público objetivo que me ayudó a detectar la inteligencia artificial. Muy bien. Bueno, pues siguiendo con este journey del empleado, por el tiempo que tenemos, ya encontramos a los mejores, ya los tenemos en la organización. Ahora tenemos el reto de retroalimentarlos, de evaluarlos, de planes de desarrollo y demás. Quiero comenzar, Ricardo, preguntándote, al momento de fijar objetivos para las personas, para nuestros equipos, ¿qué encuentras tú en las organizaciones? ¿Es fácil para un líder establecer un objetivo, definirlo adecuadamente, que sea lo suficientemente claro para las personas? Bueno, ese es un reto. Digamos, ¿qué resulta fácil y típico en la organización? Tener indicadores con ciertos cargos que son muy de resultado, como el tema comercial, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vendiste? El tema de recaudo y del cumplimiento de metas en términos operativos, de control de inventario, ¿cierto? Pero cuando vamos a otros niveles más administrativos, transversales, más estratégicos, el tema se complica, ¿cierto? Porque entonces hay unos indicadores que son esos, más bien, hay unos objetivos medibles, cuantificables, con indicadores que son los corporativos, pero cuando vamos a bajarlo, ahí empieza a haber problemas, es todo un trabajo, se dificulta. Entonces, digamos que, y qué es lo importante y dónde está el valor agregado, y es tener los indicadores es todo un trabajo, y luego hacer la alineación estratégica. O sea, nuevamente vamos al rol estratégico. Si yo puedo tener los indicadores y lo que hago es tener claros los criterios para la selección de qué indicadores son claves o en qué momento de la organización son claves para involucrarlos en unos temas importantes como puede ser ese tema de evaluación de desempeño o de pagos variables por resultados, hay que hacer una selección y eso toma tiempo. Entonces, importantísimo que podamos tener algo que nos ayude a facilitar porque no es fácil hoy en día como se vive en las organizaciones. Sí, estoy de acuerdo contigo y eso pues tiene un impacto, porque obviamente objetivos mal definidos pueden llevar también a que los resultados pues no sean los que esperamos. Pero Eduardo, miremos ahora desde la tecnología cómo apoyamos a los líderes en este tema, porque ya no es solamente a las personas de talento humano, responsables de talento humano, que de pronto ha tenido una formación mayor para hacerlo de mejor manera, sino que estamos hablando de todos los líderes, todos aquellos que tienen algún equipo bajo su responsabilidad. ¿Cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial para estructurar bien esos objetivos? De acuerdo. Este es un punto crítico en las organizaciones, cuando les decimos a los gestores, a los jefes, a los líderes, hay que planificar los objetivos con su equipo. Entonces, el primer problema es que la persona primeramente identifique cuál es el objetivo que necesita, el tema, sobre qué lo necesito enfocar, y después viene lo más difícil, ¿cómo lo redacto? ¿Cómo hago yo para redactarlo de tal manera que el empleado al cual se le va a asignar ese objetivo pues realmente tenga un entendimiento más claro? Aquí, ¿cómo podremos nosotros aprovechar entonces la inteligencia artificial? Bien, que a partir de una breve descripción de lo que yo quiero plantear en mi objetivo, como lo vemos aquí en pantalla, le pueda pedir que me sugiera cómo debería yo redactar ese objetivo, esa meta. Y entonces me presentará un escenario como el que vemos aquí en pantalla. Vean que me dice que la podría redactar de la siguiente manera: aumentar la representación de mujeres y grupos minoritarios en puestos de liderazgo de la organización en un 20% dentro de los próximos 12 meses mediante la implementación de un programa de desarrollo y mentorías.
Claro, mi idea general era ¿cuál? Fomentar la inclusión. Y a partir de eso, la inteligencia artificial me da un contexto y me dice, mira, la puedes plantear de esta manera. Pero no solo que me sugiera cómo debería redactarla, también que me pueda proponer cuál es el valor que debería manejar de la meta, también incluso el plazo que debería manejar de la meta, e incluso qué tipo de seguimientos debería hacer, si lo debería hacer mensual, anual, quincenal. Entonces vemos aquí un aliado pues muy valioso para los gestores, ¿cierto? Para que nos permita minimizar el sesgo de la redacción y que realmente yo le pueda transmitir el objetivo como tal cual necesito que se cumpla dentro del equipo de trabajo, a las personas. Bueno, Jorge, pero con lo que nos ha comentado, esto nos da prácticamente un potencial para ir más allá y es construir un plan de desarrollo individual. Así es. ¿Lo podemos tener ahí? Claro que sí. De hecho, este mismo mecanismo que estamos viendo para apalancar la creación de metas de la evaluación de resultados, la evaluación de objetivos, entonces podríamos tener incluso un escenario similar cuando necesitemos definir los objetivos de un plan de desarrollo individual, porque aquí viene y sucede exactamente lo mismo. Entonces resulta que los resultados de la evaluación me dice la persona tiene ciertas brechas a nivel de X competencia, a nivel de X resultados, pero entonces también viene el cuestionamiento. Y entonces, ¿cómo debería yo plantear el objetivo? ¿Sí? ¿Cómo debería redactarlo? ¿Qué tipo de acciones de desarrollo debería yo proyectar para que realmente tenga una consistencia, tenga un sentido en lo que yo quiero lograr con la persona? Entonces, para esto también, simplemente bastaría con que yo le dé una sugerencia del cargo y cuál es la competencia que quisiera yo impactar. Y que a partir de estos dos datos, entonces me haga una sugerencia. Oh, ¿qué pasó? La pantalla no está. Ah, no, ya está. ¿Sí? Ah, sí, ahora sí está. Para efectos de lo que acaba de pasar, voy a volver a repetírselos, ¿de acuerdo? Entonces, proporcionamos el nombre del cargo y también proporcionamos el nombre de la competencia. Y le pido entonces a la inteligencia artificial, sugiérame, propóngame, ¿qué podría yo establecer aquí? Y entonces vamos a encontrar un ejemplo como el que vemos en pantalla. Me está diciendo, ok, listo, con esos dos datos que me proporcionas yo te sugiero un objetivo, mejorar la capacidad de liderazgo a través de la comunicación efectiva. Y cómo podemos identificar entonces las acciones de desarrollo. Entonces aquí me podría estar sugiriendo esta, por ejemplo, implementar reuniones periódicas de seguimiento y retroalimentación con los miembros del equipo. O, por ejemplo, leer el libro de liderazgo y gestión de equipos de John Maxwell para obtener estrategias para mejorar la comunicación y el liderazgo. Entonces vean que desde ahí también tengo la mano derecha para que me ayude a cómo redactar y que yo simplemente ya empiece a construir los planes de desarrollo. Y vean el impacto tan interesante que podría tener para los equipos de talento humano. Que no se presente una dependencia tan fuerte en que talento humano siempre tenga que estar conversando con el jefe diciéndole, bueno, usted debería proyectar el objetivo de esta manera, debería redactarlo de esta manera. ¿Listo? Entonces, esta es como de las fortalezas que tenemos aquí. Buenísimo. Ahora, luego de que hemos construido unos muy buenos objetivos, tenemos el reto de medir y de retroalimentar, ¿sí? De contarle a las personas cómo van. Y he encontrado que ahí también hay una dificultad, ¿no? Ahí también nos cuesta un poquito cómo damos ese mejor feedback para los trabajadores. Tú, Ricardo, que creo que esta es una de tus áreas más fuertes en tu vida profesional, ¿qué encuentras allí? ¿Qué dificultades encuentras al momento de retroalimentar? ¿Qué pasa en las organizaciones? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Y antes de pasar a esa pregunta, sí me parece importante resaltar esto que acabamos de ver, porque realmente nos pasa que cuando arrancamos en una hoja en blanco es difícil, ¿no? Pero cuando arrancamos con algo, con una propuesta, realmente se nos facilita el trabajo de una manera impresionante, porque desde ahí empezamos nosotros a hacer unas propuestas, a hacer todo un tema de mejoras, ¿de acuerdo? Entonces me parece supremamente valioso eso que nos acaba de mostrar Jorge, porque realmente estamos ganando tiempo, pero por cantidades enormes, y tiempo y calidad, que eso es fundamental. Desde el punto de vista de la retroalimentación y el feedback,
Ese es un tema, digamos, bien importante, porque es que una vez tenemos los indicadores, hacemos unas mediciones objetivas, totalmente alineadas, finalmente, con lo que tiene que ver con la contribución del cargo. Es decir, no me midan por lo que no estoy contribuyendo, sino midan por lo que estamos contribuyendo, no solo de manera individual, sino como equipo. Entonces, en la construcción de los modelos de pago variable, digamos que eso es una de las tareas duras, porque es defínalos y defina unos criterios para que eso esté alineado con los resultados que queremos tener. Entonces, realmente desde ahí viene un tema supremamente importante. Y en el tema de feedback, también me decías, Jorge. Sí. ¿Y qué tan fácil resulta para los líderes darle feedback a sus equipos? Entonces, ese es otro gran reto, porque es que dar feedback, primero necesito tener clara la información, pero segundo, para dar feedback se necesitan unas competencias, unas habilidades de comunicación, unas habilidades en términos de empatía, porque yo puedo tener o querer dar un muy buen feedback, pero todo depende ya desde el aspecto humano. Yo puedo ser muy concreto y entonces soy muy duro al dar el feedback, ¿cierto? Pero yo puedo ser muy empático y muy suave, entonces le digo al trabajador, ¿y qué pasó? No, pues media hora hablando, súper querido, me preguntó de todo, hablamos de todo, pero la verdad no supe en qué estaba mal y qué tengo que mejorar y cuáles son mis planes, ¿cierto? Entonces son los dos extremos, el duro que me dio látigo y yo todo lo que he trabajado y el blando. Pero tiene que ver con las competencias humanas, entonces desde ahí viene un tema donde no es fácil porque somos tan diversos como humanos que una herramienta que me ayude a mí a realmente traducir de una manera clara, específica, concreta, amable, lo que necesito decir a la persona y a partir de ahí empezar todo ese proceso de construcción de planes de mejora es una maravilla. Entonces ahí hay unas dificultades ahí con el tema de evaluación de desempeño por falta de esas herramientas, a veces cometemos los grandes pecados desde el punto de vista de los líderes. De acuerdo, y a veces a cambio de generar una motivación para seguir adelante, para tener un reto, terminamos generando una frustración. Así es, totalmente. Así lo vemos. Totalmente. Un mal feedback es contraproducente. Bueno, muy bien. Entonces, insisto, cuando esto lo hace el área de recursos humanos, que ha sido formada, que ha sido preparada, que busca cómo hacerlo cada día mejor, seguramente sale muy bien, pero estamos hablando de todos los líderes, porque es que ya la administración no es responsabilidad de talento humano, sino es de todos los líderes de la organización. Entonces, para un líder puede ser más difícil, ¿verdad? ¿Cómo retroalimento a mi equipo? Tal vez no tengo esa formación y tampoco lo he dicho en una ocasión anterior, puede ser mi primera oportunidad como líder en una organización tener que darle feedback a mis trabajadores. Entonces, bueno, apalanquémonos nuevamente en la inteligencia artificial, Eduardo. ¿Cómo nos puede ayudar en este feedback? Muy bien. Aquí en pantalla estamos viendo una posibilidad que podríamos tener utilizando la inteligencia artificial, ¿sí? Y nuevamente se convierte en la mano derecha de los gestores. Yo aquí le podría solicitar que me construya el texto de la retroalimentación basado en unos prompts específicos. Lo primero, si tal vez yo lo que necesito es hacer una retroalimentación que genere reconocimiento o que tal vez genere una sugerencia de mejora, porque claramente las vías que tenemos que tomar son totalmente diferentes. Entonces la comunicación que tenemos que hacer es distinta. Tenemos acá un ejemplo de un prompt que le puedo entregar de una situación o comportamiento observado. Entonces yo le digo, liderazgo en la implementación del programa de diversidad e inclusión en la empresa, ¿sí? Porque es lo que quiero resaltar. Y el segundo que me pregunta es, ¿cómo impactó esta situación en ti o en el equipo? Y aquí le doy también le entrego un contexto de la sinergia con el equipo de trabajo, entendimiento del equipo e implementación rápida. ¿Bien? Y por último, que es no menos importante, el tono de la comunicación. Si quiero que sea un tono motivador, que sea un tono profesional o un tono equilibrado. Esto porque es supremamente importante, porque cada una de sus compañías, por contexto de cultura, tienen estilos de comunicación totalmente diferentes. Generalmente encontramos que en los bancos tal vez la comunicación es muchísimo más formal, pero tal vez en una startup el estilo de comunicación es muchísimo más fluido, mucho más informal. Entonces aquí podríamos empezar a utilizar este mecanismo para también
adecuar la redacción del feedback. Y aquí entonces tendríamos un resultado como este. Vean que nos dice Carlos Eduardo Cervantes: tu liderazgo en la implementación del programa de diversidad e inclusión en la empresa ha sido verdaderamente excepcional. Tu capacidad para generar sinergia con el equipo de trabajo, entender el objetivo y llevar a cabo una implementación rápida y efectiva es una muestra clara de tu compromiso y dedicación. Vea qué bonito lo redacta, ¿cierto? Le permite a uno entregar el mensaje con mayor asertividad, ¿cierto? Que realmente esté comunicando lo que quiero comunicar, ¿sí? Y que minimice yo el uso de tal vez de eufemismos o de palabras que tal vez no puedan ser las más apropiadas dentro del contexto empresarial. Y justamente lo que se mencionaba respecto a que es necesario un corte de habilidades de comunicación bastante fuertes, pues aquí es una herramienta potente para quienes tal vez todavía necesitan potenciar esas habilidades. ¿Listo? Bueno, muy bien. Creo que es una valiosísima herramienta para este proceso de comunicación tan clave. Bueno, siguiendo con este journey del empleado en las organizaciones, un paso o una etapa importante es la formación, ¿sí? Ya identificamos de pronto dónde hay debilidades, vemos que necesitamos mejorar la formación. Hace un año, en este mismo espacio de Novaso Experience, presentamos el concepto de universidad corporativa y lanzamos nuestra plataforma LMS Conviva, en donde podíamos construir toda una estrategia de formación al interior de la organización. Pero tenemos un reto allí, que es cuáles son los contenidos que debería poner a disposición de mis equipos para mejorar esas competencias o mejorar esos conocimientos en cada uno de sus cargos. Y encontramos que, pues, si bien puedo consumir contenidos de plataformas que hay en el mercado, muchas veces necesito un curso muy específico para un cargo específico, para un cargo de mi organización, ¿de acuerdo? Por un tema muy particular. Entonces, generar ese contenido, pues, ¿qué nos puede llevar? O a vincular a un especialista, construir una presentación, estructurar un curso, y eso pues puede significar tiempo, puede significar también dificultades en encontrar al especialista, y obviamente eso se traduce en la oportunidad de esa formación. Quiero que veamos ahora con Jorge Eduardo de qué manera podemos utilizar también la inteligencia artificial para construir contenidos. Y yo creo que este es un mensaje muy valioso en este espacio, porque estamos hablando de conocimiento, que estamos hablando de transferirle conocimiento a las personas y obviamente ayudarlas en su plan de desarrollo. ¿Cómo lo podemos hacer, Jorge Eduardo? Bien. Antes de profundizar en lo que les voy a mostrar, a mí me gustaría hacerles una pregunta y me gustaría que levantaran la mano respondiendo a esta pregunta. ¿Quiénes de ustedes se llegaron a imaginar que en algún momento la tecnología nos iba a permitir que cada uno de nosotros, sin tener un conocimiento tan fuerte de algún tema, pudiera construir un curso virtual sin depender de un experto? ¿Quién quisiera levantar la mano para...? Simplemente solo con que levante la mano. ¿Alguno de ustedes se llegó a imaginar que eso podía llegar a pasar? ¿No? ¿Quién no se imaginó que eso fuera realidad? ¿Quién quisiera levantar la mano? ¿Quién no llegó a pensar que eso pudiera ser real? Vean, tenemos varias personas que dicen, ¿a quién se le hubiera ocurrido que algo como eso podría ser? Pues resulta que justamente, ¿qué pasó? El video no está... No se sabe. No, ya está rodando, pero no se ve. Permítame. Se quedó congelada la imagen. ¿Ya? Estamos teniendo un momento técnico, ya lo estamos solucionando. ¿Ya?
Bueno, justamente de lo que les queremos contar es de una funcionalidad que tiene nuestro LMS que hemos denominado Conviva Studio. Es justamente un agente de inteligencia artificial que tiene la capacidad de que a partir de una serie de instrucciones que yo le vaya proporcionando, entonces él me va a ayudar a construir un curso virtual. Entonces imagínense ustedes un escenario en donde necesito construir un curso de liderazgo, pero que esté enfocado en operarios, ¿sí? Porque necesito que sean los operarios de la planta de producción, hacer un curso de liderazgo. Quiero fortalecer el liderazgo en ese tipo de población, ¿sí? Pero que adicional necesite segmentarlo más. Que yo diga que es una población que tiene, no sé, entre 30 y 50 años, ¿sí? A ver, justamente lo que está corriendo acá es el video de cómo se va construyendo el curso. Yo le voy diciendo el nivel de interactividad, le voy incluso diciendo el idioma en el cual lo quisiera tener y él me va generando el material. Yo podría generar el material a partir de una temática o incluso cargar un documento. Ahí me va construyendo todo el contexto del curso y podría yo hacer ediciones adicionales. Insertar comentarios, agregar más imágenes, agregar videos, tal vez editar algo que quiera editar del curso que me está generando este agente y ya simplemente lo podría publicar. Eso que ustedes están viendo en pantalla es un curso generado a partir del agente de inteligencia artificial, ¿sí? Vean que me puede generar pues toda la temática, me genera interacciones para que yo pueda ir evaluando cómo va la persona en el avance de cada temática que está viendo. Entonces resulta ser una herramienta bastante potente porque justamente como Jorge lo mencionaba, el hecho de tener que depender de una persona especialista en una temática, pues para las compañías implica una inversión altísima. Entonces, tener este asistente para las áreas de talento humano y que me permita poder generar contenidos a demanda, porque eso es lo interesante, me lo permite generar a demanda y que yo lo pueda tener disponible en la universidad corporativa y que pueda utilizar ese curso todas las veces que lo necesite, ¿sí? Esta es la propuesta que nosotros queríamos presentarles el día de hoy de generador de contenido, que es otro mecanismo de inteligencia artificial que tenemos pues acá dentro de Novasoft. ¿Cómo les pareció? Bueno, gracias. Bueno, muy bien, para ir cerrando este panel, quisiera preguntarte, Ricardo, o mejor, ¿qué sugerencia le quisieras dar a nuestros invitados en el día de hoy, frente a todo esto que estamos viendo? Dificultades en las organizaciones, retos de traer personas, retenerlas, evaluarlas, retroalimentarlas, ser más eficientes, evitar que la rotación aumente, etcétera. En todo este contexto y ahora que hemos visto cómo la tecnología nos apalanca, ¿qué consejo quisiera dar? Bueno, antes de eso y viendo la plataforma y en uno de los temas que también trabajamos muchísimo que tiene que ver con la parte de rediseño de estructura organizacional, uno de los retos es cuando hacemos el rediseño organizacional, para resumirlo en 2 palabras, sale el organigrama, ¿cierto? Estamos hablando de cargos y con los cargos va entonces la descripción del cargo, el perfil del ocupante. Pero viene una segunda etapa que es el poblamiento de esa estructura organizacional, quién va a estar en dónde. Y por supuesto en la organización hay personas que hay que mover, pero se hace ese análisis de competencias, de brechas, y en muchos casos dice, bueno, aquí hay un gap, ¿cierto?, de conocimientos. Y estaba pensando mientras veía esta presentación que muchas veces lo dice, uy, pero es que no tenemos el tiempo, los recursos para hacer la capacitación. Qué maravilla identificar uno cuál es la brecha, qué es lo que necesita y que haya un programa que te haga el plan de capacitación para que las personas vayan cubriendo esas brechas. Entonces, me parece una herramienta maravillosa y bueno, conociendo la aplicación realmente es que tiene una cantidad de posibles usos.
La invitación es a que realmente nos pongamos en la tarea de aprender y de usar las herramientas. Siento que, como lo decía al principio, a veces somos apáticos. Si yo le pregunto aquí al auditorio, ¿quiénes están usando hoy en día criptomonedas? ¿Quiénes conocen de criptomonedas o de stablecoins o de, sí, que es un blockchain? No sé, todos lo hemos escuchado y sabemos que eso viene caminando, pero no nos hemos metido, ¿cierto? Y si no nos metemos, nos arrolla el proceso. Yo hacía una homologación en términos de, no sé, cuando llegó el tractor en la agricultura, pues uno decía, no, si yo era agricultor de asadón, digo, ya llegó un tractor, pues me quedé, ¿qué voy a hacer? Bueno, habrá otros espacios, pero lo mejor que puedo hacer es aprender a manejar tractores, ¿cierto? Porque yo conozco el trabajo, sé, tengo una experiencia, y a mí a veces me lo preguntan, bueno, con todos estos temas que hacen la IA, como que el tema del trabajo y ese temor, no, es aprendo, me monto en la ola y lo que estoy ganando es una cantidad de productividad, de eficiencias, de tiempos. Pero para hacerlo me toca aprender, me toca conocer las herramientas, adaptarlas, usarlas, ¿cierto? No quedarme mirándolas. Entonces la invitación va a eso, realmente, y me parece maravilloso que todos estén acá escuchando, conociendo, pero la invitación es a eso, a que nos montemos, a que el reto sea realmente eso, organizar los tiempos para conocer, para que nuestra gente conozca y desde ahí mirar todas las eficiencias que podemos usar. Ya lo decía, finalmente no es el informe, es todo lo que yo genero a través del informe de todos esos temas operacionales, donde todas estas herramientas nos están ayudando a hacerlo mejor. Qué bien, muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, muy bien, con esta respuesta de Ricardo estamos cerrando nuestro panel. En el código que encuentran en pantalla tienen acceso a mayor información sobre nuestra tecnología y todo nuestro equipo, tanto de gerentes de cuenta como equipo comercial, muy dispuesto para apoyarlos, brindarles la información que necesiten. Realmente pues tenemos una valiosa oportunidad en nuestras manos, tenemos la tecnología a la mano. Como se dieron cuenta en la presentación de Eduardo, estamos a la distancia de un clic para utilizarla.